Hola, en esta ocasión nos hemos desplazado al pantano del Ínsoles, pantano o estanque. Pantano. Sí, Bueno, es una presa. es una presa, al fin y al cabo, es una presa hidroeléctrica, pero como podéis ver, el paisaje es espectacular. Estamos cerca del Valle de Benasque, en el Bueno, en el Pirineo mismo valle de aragonés, Benasque. en el mismo Valle de Benasque. Y bueno, nos hemos desplazado aquí un poco para hacer nuestros retiros espirituales habituales. No penséis mal. Y ya que estamos aquí, queríamos hacer una pequeña presentación de la obra de Attilio Mordini, que bueno, hemos hablado de ella en nuestro blog, pero bueno, es un autor que tampoco es muy conocido, que tiene poca repercusión, ahora hablaremos de él. Y bueno, hemos considerado oportuno pues comentar su obra en un ambiente pues más íntimo, más cercano con vosotros, que hacer una presentación quizás en una librería o en algún acto público, porque bueno, aparte de que prevemos una escasa asistencia, es lo que tiene este tipo de autores. Así es. Bueno, aquí nos da tiempo de disponer precisamente del tiempo, valga la redundancia, que precisemos. Esperamos no aburriros, esto luego lo editaremos, así que no temáis. Y bueno, nos gustaría también comentaros que hace poco pues hemos sacado a la luz, hemos publicado una versión en castellano de una obra de Alexander Dugin que hemos titulado Putin versus Putin, una visión de la Rusia del siglo XXI. Que bueno, quizás Ángel os pueda comentar un poco mejor que yo, que está más versado en estos temas, la novedad de este libro. Lo que sí que podemos decir es que es un tocho considerable. El libro tendrá un grosor de casi 1 pulgada, Probablemente sí. unos 2,5 cm. Y probablemente pese alrededor de medio Sí, kilo o un poco es más. decir, si lo compráis y nos gusta, lo podéis utilizar como arma arrojadiza también. Es interesante, y aparte, como tiene la figura de Putin, pues podréis herir doblemente, no solo físicamente, sino también a nivel de sensibilidad, ¿no? Que al fin y al cabo es lo más importante, Sí, porque es lo que nos divierte dentro de nuestro bueno, mundillo. y el hecho de que haya gente indiferente, que no dejemos a nadie indiferente más bien, es un hecho que hay que constatar y que es muy interesante porque al fin y al cabo nadie se acuerda de aquellos que no son capaces de inquietar, aunque sea mínimamente, pues el status quo determinado o el establishment, por decirlo de alguna manera, vigente. Y bueno, es interesante un poco pues también buscar las cosquillas, metafóricamente, pues a ciertas instituciones o ciertos estamentos que mantienen un discurso, pues digamos, en otra dirección. Es muy curioso cuando la gente se le plantea la figura de Putin y de otros que la prensa tradicional, la prensa mayoritaria, considera como malvados, todos los enemigos que hemos hablado siempre de la sociedad abierta, y es prácticamente imposible establecer algún tipo de debate. Se enrocan en clichés preelaborados por la prensa, como que es que son extremistas, pero no son capaces de razonar, aparte de por el desconocimiento, que pueden tener, que es razonable, que si no tienen un interés Exactamente. auténtico en una materia, pues que no quieren indagar más, pero tiene una respuesta en muchos casos, la gente más normalita, automática, que les hace sentirse cómodos dentro de lo que es la sociedad. Todos piensan lo mismo, lo que les han dado de cocinar, lo que les han dado de comer, y no se paran a pensar. Es un poco la zona de confort a la cual pues los más media, en su interés por perpetuar verdades prefabricadas y no aquellas que obedecen pues al criterio de cada cual o a conclusiones que cada cual pueda extraer pues de su propia lectura. Y bueno, en esa zona de confort pues realmente, como indica la propia palabra, pues se está muy cómodo y no hay necesidad alguna pues de cuestionar aquellas versiones oficiales, cuando realmente pues todos sabemos que la prensa o los medios de información pues también son un medio de guerra o de propaganda de guerra, que al fin y al cabo pues el propio sistema utiliza para desinformar, paradójicamente, en esta era de la información en la cual nos encontramos en estos momentos. Es una de las Sí, grandes sí. paradojas de nuestro tiempo. Estamos siendo víctimas de las mismas técnicas propagandísticas de las que acusan a regímenes como, por ejemplo, el comunista Sí, en la sí, sí. Rusia soviética. Bueno, y la gran paradoja también pues de toda esta cuestión es que hay gente que todavía no se ha enterado o que quizás no ha digerido convenientemente un hecho histórico fundamental como fue la disolución de la Unión Soviética en el año 1991 con todas sus consecuencias. Y no estamos hablando de unos acontecimientos que se produjesen hace, no sé, hace 2 años, hace 3 años,
recientemente, en definitiva, sino que estamos hablando de unos hechos que ya van camino pues, de cumplir 3 décadas. Estamos hablando del año 1991 y nos encontramos actualmente en el 2017. Sí. Y claro, tenemos que preguntarnos, ¿y por qué este grado de desinformación tan enorme? Pues es evidente que Rusia representa todavía pues, un bloque geopolítico pues, bastante importante, especialmente en relación a lo que es el llamado proyecto eurasiático, que algunos pues, sabemos que pueden tener sus reservas por muchas cuestiones, porque digamos que es un rompecabezas bastante complejo en muchos aspectos, a nivel ideológico y a muchos niveles, a nivel sociológico, a nivel filosófico incluso, si se quiere ver así. Pero sin embargo lo cierto es que Rusia, fuera de toda discusión, es una pieza geopolítica fundamental en el mundo de hoy día. Sí. Y en gran parte ese papel que está jugando en estos momentos no lo jugaba en los años 90, en la Rusia de Boris Yeltsin, por ejemplo. Y no es hasta que aparece la figura de Vladimir Putin cuando Rusia vuelve a asumir ese papel fundamental dentro de la geopolítica mundial y cuando vuelve a recomponerse como una potencia propiamente dicha y vuelve a intervenir pues, de alguna manera activamente pues, en aquellos conflictos que se están dando en el mundo. Y además lo hace de forma decisiva y componiendo también sus propias alianzas, porque no olvidemos, sin querer meternos en ciertos berenjenales, porque tampoco es el tema ahora mismo, el tema de Siria, por ejemplo, pues ha conseguido pues, establecer una alianza muy sólida con otras potencias regionales y que son muy importantes precisamente dentro de este juego, del gran juego, como dirían ciertos geopolíticos. Sí. Si no me acuerdo mal, Mackinder hablaba de ese gran juego geopolítico, de esa especie de metáfora del juego de ajedrez, donde las piezas... Bueno, ya es de hecho algo grotesco el considerar lo que es el mundo como si fuera un mero tablero de ajedrez. Sí, pero bueno, es una metáfora que ha sido muy traída respecto a este tema. Y creo que es muy interesante contemplar cómo esa alianza en Siria está dando unos frutos bastante interesantes a la hora pues, de impedir que todas aquellas fuerzas que engloban el denominado atlantismo pues, puedan perpetrar pues, de forma digamos, arbitraria y a placer pues, un genocidio más como otros muchos que se han perpetrado en otras latitudes de Oriente Medio, que por lo visto desde Washington y otras latitudes digamos que se está intentando reorganizar ese mapa político y ponerlo a disposición pues, de una serie de potencias regionales como podría ser, por ejemplo, Arabia Saudí, un país que dentro de las concepciones derecho-humanistas no respeta absolutamente nada. Pero bueno, esto sería un poco salirse del tema. No continuemos por ahí porque si no eso puede dar para otro vídeo y no es el menester. Sí. Aquí la idea principal es que bueno, este tipo de temas que a la gente más normalita le irrita, pues nosotros, que somos dos matados, como quien dice, pues nos estamos ocupando de publicarlo y gracias a vuestra ayuda pues estamos con este proyecto tirándolo adelante. Y bueno, uno de estos libros, que es precisamente, más que libros de autores, que están un poco relegados al olvido y que la gente no conoce, es precisamente del que hemos venido a hablar hoy, que es ni más ni menos que Attilio Mordini, del cual hemos publicado recientemente, bueno, en los últimos meses, porque vamos a un ritmo que ya podéis considerar, no nos dedicamos profesionalmente a esto, tenemos otra fuente de ingresos, por suerte, pero bueno, lo hemos publicado hace 2 meses, El Templo del Cristianismo y El Católico Ghibelli, ¿no? Sería muy interesante comentar respecto a estas 2 obras una cuestión fundamental que creo que es una premisa que hay que tener en cuenta, más allá de la figura de Mordini y de su propia producción intelectual a través de diversas obras y artículos, el hecho de que la publicación de estas obras no ha sido una tarea nada fácil, en el sentido de que eran obras que se encontraban, como bien ha dicho aquí mi compañero Miguel Ángel, relegadas al olvido, un poco pues aquello, escondidas, ocultas al gran público. Y no me estoy refiriendo ya simplemente a España, donde es evidente que Attilio Mordini es un total desconocido. Nadie sabe absolutamente nada de esta figura, que ha sido tan importante y tan trascendental desde el punto de vista tradicionalista, pues muchos de los asertos y en muchas de las cuestiones relacionadas pues, con ciertas visiones de la tradición perenne. E incluso pues, el hecho de que muriera pues, hace tantos años, estamos hablando pues, del 4 de octubre de 1966, el día de San Francisco, algo que aquellos que lo conocen y aquellos que lo trataron no consideran casual, debido a sus vínculos con la Orden de San Francisco, con las órdenes mendicantes.
y luego pues también por el tema de que fue una muerte prematura, fue una muerte bastante trágica, sobre todo porque la biografía de Attilio Mordini pues, nos delata pues, una historia de sufrimiento, una historia personal de sufrimientos profundos, de ciertas frustraciones incluso, y luego también tras de sí ha dejado una especie de estela de pureza, de autenticidad. Voy a destacar una cuestión que creo que es interesante, y es el hecho de que hay autores tradicionalistas que todos conoceréis, como es el caso paradigmático de René Guénon, muy apreciado también en los ambientes católicos, que vemos, por ejemplo, varias etapas intelectuales a lo largo de su existencia, lo cual, pues, lógicamente contribuyen pues, a aumentar el interés por la complejidad que entraña el hecho de que un autor atraviese distintas etapas. Conocemos al Guénon católico, por ejemplo, conocemos al Guénon que se ocupa, por ejemplo, de los estudios de Oriente, del hinduismo, la comparativa Occidente-Oriente, que ya incluso generó un debate con el propio Évola, que es el otro autor paradigmático y representativo, más heterodoxo, se podría considerar, y menos políticamente correcto que René Guénon, que también atraviesa una serie de etapas intelectuales, al igual que Guénon. Vemos a un Évola, por ejemplo, asociado a las vanguardias, al idealismo mágico, a través del grupo de Ur. Vemos al Évola también, que precedentemente a esa etapa mágica pues, descubre el budismo palí, el budismo de los orígenes, las fuentes de la autotrascendencia, que esa también es una cuestión fundamental, sobre todo orientada a la cuestión del Kali Yuga, las posibilidades de iniciación o de realización espiritual. Creo que nos estamos desviando un poco. Bueno, no, espera un momento. Tiene mucho que ver en el sentido de que es una comparativa que pretendo establecer, en el sentido de que Guénon y Évola pues, atraviesan una serie de etapas intelectuales muy complejas, lo que hace a estos autores muy complejos en sí mismos, porque claro, analizar distintos periodos es complicado, y luego pues, establecer una comparación entre los mismos también lo es. En el caso de Mordini, de Attilio Mordini, no vemos tanto esas etapas, esa compartimentación a nivel intelectual, esas máscaras, que podríamos decir, que asume. De su biografía, ¿cómo nos la podría resumir de una forma es a lo que pretendo ir. Genial? Es a lo que pretendo ir. Entonces, en Mordini hay una homogeneidad, no hay etapas diferenciadas. En Mordini vemos una continuidad desde el principio hasta el final. Vamos a ver, Mordini, por aportar ciertos datos biográficos, pues nace un 22 de junio de 1923, nace en Florencia, en Italia, en su ciudad natal, y a partir de ese momento, pues su vida, pues al cabo de pocos años, con 15 años, tiene un accidente con un tranvía y una de sus piernas queda inutilizada, con lo cual podría haber eludido en un principio pues, lo que era el servicio militar, pero finalmente, pues atendiendo un poco a una tradición militar presente en su familia, porque su padre Gino, por ejemplo, había formado parte de la Guardia y de las milicias italianas en su momento, y había, creo, si no me equivoco, porque luego hay una serie de datos que son un poco oscuros y no tenemos tampoco gran conocimiento de su biografía, por desgracia, había participado en alguna guerra, en la Primera Guerra Mundial probablemente, y el propio Attilio Mordini, pues un poco arrastrado por las coyunturas de la época y por las circunstancias que le tocó vivir, pues acabó alistándose en la propia milicia civil italiana en los tiempos de la República Social Italiana, que es un poco el régimen de Salò, que se reconstituye, el régimen fascista de Salò, y participa en el Frente del Este, pues encuadrado pues, en una unidad italiana, y bueno, vive la experiencia de la guerra, consigue pues, salir con vida finalmente, y a su regreso a Italia vuelve pues, a tener problemas, en este caso con los partisanos. Recordemos que en los años finales de la contienda mundial pues, es una época muy convulsa, en la cual pues, las tropas angloamericanas prácticamente han tomado pues, toda Italia, en esos momentos en los cuales se produce el regreso de Attilio Mordini, y gracias a la ayuda de unos jesuitas que él conoce durante su travesía por Italia, pues consigue eludir a los partisanos, lo ocultan durante un tiempo en Roma, pero resulta que en la época final de la guerra, pues confiado quizás con que la situación se normalizase y se volviera a un régimen de paz, Mordini pues, aparece públicamente y es detenido por unos partisanos y se le somete a juicio público, supuestamente por traición pues, a la República Italiana. Y ¿Ya estaba divulgando sus ideas? Todavía no, era bastante joven. Estamos hablando de un Attilio Mordini que podía tener 22, 23 años escasamente. Simplemente por... Sí, y hay otro episodio, entonces, a raíz de su detención, pues es torturado
y es maltratado. Está durante un intervalo de tiempo pues que podría ser desde unos meses hasta un año en una prisión donde apenas se le da de comer, en condiciones infrahumanas, muy poco higiénicas, y sufre bastante las consecuencias de ese emprisionamiento o de ese confinamiento, sí. Lo cual le producirá pues lesiones que arrastrará el resto de su vida. Concretamente contrae la tuberculosis en aquellos días, y es una enfermedad que le aquejará pues el resto de su vida, y de hecho será la que le provocará finalmente la muerte a la temprana edad de 43 años en el año 1966. Vaya. Entonces, la formación de Attilio Mordini, simplemente por la cuestión de que la guerra mundial, digamos que se cruza en su vida, sí. y unas circunstancias bastante convulsas, las propias de su época, pues finalmente pues tendrá que emprender su formación académica pues de forma tardía, más allá de los 20 años, y conseguirá pues licenciarse pues en teología y en lengua alemana a través de la Universidad de Florencia, y luego hará pues distintos estudios también en universidades alemanas. Incluso pues hará una tesis doctoral que no recuerdo muy bien sobre el tema. Es un tema, bueno, sí, el gusto de los primitivos en la obra de Stefan George. Stefan George pues era un autor no es el autor más conocido de la Revolución Conservadora Alemana, pero es un autor bastante representativo. No es un autor político, es más un autor literario. Y ello pues le valdrá también pues un cierto estatus a nivel intelectual que le permitirá pues también desarrollar pues un trabajo a nivel universitario como profesor y como lector en la Universidad de Hannover, si no recuerdo mal, en la de Kiel. Es lector italiano pues a partir del año 1965. Y bueno, otros aspectos biográficos que podríamos destacar es que durante los años 50 y 60 es el principal dinamizador pues de la vida intelectual a nivel tradicionalista en Italia. Él fue precisamente quien dinamizó pues a través de muchos congresos y de muchas actividades relacionadas con el tema, el que hubiera un debate intelectual pues entre los principales tradicionalistas de la época y que se actualizara o se estableciera un criterio de unidad en cuanto a ciertas cuestiones que estaban siendo sometidas a debate dentro del plano más tradicionalista. ¿Y a nivel de su obra escrita es muy extensa o qué es lo que más destaca? Porque claro, si empezó su actividad académica pasados los 20 años y se murió a los 40 y pocos, 43, no tendría mucho tiempo, 20 años solamente para desarrollar. Pues aprovechando aquí que tengo esta obra, pues, podríamos hablar pues de una obra ensayística. Es una obra de él. Esto es una obra, no, es una interpretación de las pocas que hay. Es Attilio Mordini y el sentido de la tradición, de Paulo Rizza, pues donde precisamente se establece un análisis de la obra de Mordini en un plano puramente filosófico, más que nada. Y bueno, tenemos una especie de compendio o de recopilación de las principales obras del autor. Y bueno, tenemos sobre todo obras escritas. Por ejemplo, tenemos El signo de la carne, por ejemplo, El templo del cristianismo, que es quizás la obra que nosotros hemos publicado precisamente y que quizás sea la más importante de todas ellas, junto con El católico ghibellino. Podríamos hablar en principio que El católico ghibellino es una recopilación de artículos, porque hay que destacar que Attilio Mordini también escribió una gran cantidad de artículos en distintas digamos, publicaciones tradicionalistas, a nivel pues de revistas y demás, destacando La Alfiere, por ejemplo, entre ellas, L'Ultima, Il Ghibellino, Advenia Rennun, Carattere, es decir, unas revistas que en los años 50-60 pues estaban bastante en boga en aquellos momentos y eran un poco las que iban ilustrando pues el panorama tradicionalista de la época. Entonces, El católico ghibellino, que quizás a algunos el título les pueda resultar chocante, porque claro... se lee ghibellino. Bueno, es una inercia personal, quizás a no pronunciar la G, el sonido G, quizás por el italiano también, que el sonido J... Es que la mayor parte de la bibliografía no está en lengua castellana. No está en lengua castellana, exactamente. Entonces la cuestión es que
bueno, lo importante es la recopilación misma de artículos y luego está la elección del título. No sabría decir bien a quién correspondió, porque al fin y al cabo no es una obra homónima del autor, es una recopilación de artículos. Pero la elección del nombre en sí mismo tampoco es casual, en el sentido de que representa casi una antítesis desde ciertos puntos de vista el que se hable de católico gibelino, porque claro, güelfos y gibelinos, en relación al conflicto de las investiduras, pues puede generar cierta confusión en el sentido de que se trata de sintetizar dos términos que son en principio antitéticos. Pero realmente la simbiosis o la síntesis, más que la simbiosis, que trata de realizar el propio Mordini al asimilar esos términos, nos retrotrae un poco pues, a ese sentido de pureza y de autenticidad que busca imprimir en cada una de sus aseveraciones, de sus juicios de valor o de sus afirmaciones. Y es la idea de lo primordial o de recurrir a las fuentes genuinas de la tradición, huyendo de esas antítesis que en realidad han sido generadas por el avance de la modernidad, por la desconsagración de ciertos principios que nos han llevado también pues, dentro del plano metapolítico pues, a establecer una separación que está muy bien ilustrada en época medieval por el llamado conflicto de las investiduras, en el cual pues, se enfrentaron el papado y el imperio, el Sacro Imperio, en la disputa del poder. Y un poco pues era la reclamación de la autoridad del papado, de la autoridad moral también, política y moral de la cristiandad, del conjunto de la cristiandad, frente a lo que es la idea del imperio, que era pues lo que representaba pues digamos la unidad del principio sagrado, del autoritas en un sentido romano incluso. Y que, bueno, era la síntesis de aquello que los tradicionalistas tan conocidos como Évola han concebido como, bajo esa expresión del hacedor de puentes, el res pontifex, es decir, la síntesis del poder político y espiritual en la misma persona. Y aquí es donde hay también un debate bastante interesante y bastante amplio, y que creo que sería demasiado engorroso tratar de hacer público o de exponerlo, más que nada. Bueno, tendría que ser en otra ocasión. Sí, en otras circunstancias, porque ahora nos tenemos que remitir a la obra de Attilio Mordini. Y es que como hay tantos recovecos y tantas ideas y tantos debates que son expuestos a la luz por la obra de Mordini, pues creo que sería una cuestión más de síntesis, de ir a la síntesis de las ideas, el poder explicaros bien qué es lo que trata de exponer Mordini a través de sus obras. Entonces, de las obras principales podríamos resumir que han sido estas dos que hemos publicado. Sí, estábamos con el Católico Gibelino. Sí. Y sería una recopilación pues, de mínima, porque hay muchos más artículos publicados por parte de Mordini. Y luego tendríamos otra obra, la obra más importante a nuestro parecer, porque bueno, al fin y al cabo estos son criterios personales también, pero una obra que podría ser incluso equiparable a lo que es Revuelta contra el Mundo Moderno, publicada originalmente en 1934 por Julius Evola, sería el Templo del Cristianismo, porque además el Templo del Cristianismo, a nivel de lo que es el título, también entraña un simbolismo especial, porque al fin y al cabo, para Mordini, digamos que la historia humana no es producto del azar, obviamente, no puede ser considerada como tal, y Mordini considera importante tres momentos, a la luz de la revelación de lo que supone pues, el mostrar la verdad, el diseño divino, digamos, plasmado a través de la revelación, que es el gran hito de la historia humana, es el momento clave a partir del cual se produce pues, una especie de dislocación entre el mundo antiguo y todo lo que vendrá después sucesivamente. Y es muy interesante constatar cómo hay tres periodos diferenciados en el pensamiento de Mordini en este sentido, y que podríamos distinguir a través de lo que es la creación como tal, que vemos reflejada en el Génesis, la historia de Adán y Eva, el paraíso perdido, la adquisición del pecado original, etc. Luego tenemos el momento de la revelación, que está muy relacionado con los evangelios, digamos cuando el verbo divino pues, se encarna y toma una forma humana propiamente, que es algo único en la historia de la humanidad. No existe ningún tipo de sistema religioso o de forma espiritual que establezca, digamos, esta relación entre lo que es el mundo espiritual y el mundo terrenal a ese nivel. El hecho de que el ser divino envía a la tierra a su hijo encarnado en un ser humano. En un ser humano como tal. Porque hay otras costumbres y otras religiones, sobre todo en Extremo Oriente, podremos hablar del hinduismo, en que hay figuras como Krishna, que de por sí ya tiene una ascendencia física incluso de nivel divino. Sí, pero es, digamos que
a este nivel y en este contexto, en el cual pues se está hablando incluso de un personaje que viene a redimir a la humanidad de su pasado anterior. Y desde la humildad, porque y desde por ejemplo, la humildad, Krishna era un príncipe reconocido, según el Mahabharata. Pero me refiero que el cristianismo, dentro de las grandes religiones monoteístas, es un hecho único. Y luego con la particularidad de que es una forma de religión nacida en Oriente que finalmente triunfó en Occidente, que es otra de las grandes paradojas del cristianismo. Y en ese sentido, el tema de la encarnación de Cristo y la revelación de su mensaje, todo el proceso mortificador y de sufrimiento y de muerte final y de sacrificio a cambio pues de eso, de su alma y de su dharma. Bueno, de su dharma. Estoy enfrascado aquí en el diálogo, en el discurso y... Sí, es exactamente. Sí, bastante interesante. Las 4. Y bueno, retengamos por no eternizar el discurso, o para no encallarnos en nuestro discurso. Habíamos hablado de ese momento fundacional, que es la creación, de donde se extraen las fuentes primigenias, digamos, de lo que es el plano, el diseño divino, y a partir del momento en el cual pues, se pasa de un momento de pureza a otro momento de pecado y de caída, un momento de ascenso con otro de descenso, llega el momento de la revelación, que es un momento también clave, un momento culminante, pues es la experiencia que nos cuentan los evangelios, la vida de Jesús, etc. Y luego tenemos un tercer momento, pues que sería la parusía, la segunda venida de Cristo, y que también tenemos reflejado un poco en aquel relato bastante apocalíptico. Es la historia un poco de una nueva destrucción que ha de venir y que ha recibido pues una gran cantidad de interpretaciones por parte de teólogos y de especialistas en la materia, que vemos reflejado en el Apocalipsis de San Juan, que culmina precisamente, la culminación del Apocalipsis de San Juan es esa, precisamente, es la conclusión final, pues es la parusía, la segunda venida de Cristo, y la redención final de la humanidad. Y dentro de estos tres procesos, pues es evidente que para Mordini el azar es una cuestión que no puede existir en la historia humana y que no tiene cabida pues, en ningún caso. Esto no quiere decir que este diseño o este plan divino pues, de alguna manera nos determine hasta las últimas consecuencias a través de nuestros actos, y buena prueba de ello es precisamente pues, el devenir de la humanidad desde el momento de la revelación hasta los tiempos presentes. Y en ese sentido de involución y de caída, pues es donde podemos encontrar muchas similitudes con el discurso de Ébola, a través pues, de su obra de Rebelión contra el mundo moderno, escrita originalmente en 1934. Y ahí es donde podemos encontrar, pues, como digo, esas similitudes. Sin embargo, pues, en el caso de Ébola pues, se habla pues, de una caída fruto también pues, de una concepción cíclica de la historia, que es la que sostienen, por ejemplo, pues, autores de la Revolución Conservadora como Spengler, Huizinga, etc. Y en el caso de Mordini es un producto genuino pues, de la verdad revelada por el Dios cristiano. Es una cuestión asociada exclusivamente al cristianismo y a su devenir histórico, y que de algún modo pues, el hecho de que la humanidad haya ido descendiendo está relacionado pues, con precisamente con esa idea de distanciamiento del mensaje revelado y del verbo encarnado, o de la perfección de Cristo. Podemos utilizar muchas denominaciones, y el lenguaje teológico que utiliza Attilio Mordini para expresar estas situaciones pues viene a ser complejísimo. Se puede entender fácilmente si uno pues es versado un poco pues en cuestiones de doctrina. Tampoco hace falta ser un especialista, pero bueno, tiene una forma muy particular de expresar esas verdades teológicas, y que vienen pues a hablar pues de esa relación con el mensaje revelado, pues a medida que el hombre se ha ido distanciando, pues ha ido perdiendo pues ese ligamen o ese vínculo que le unía a lo eterno, y que al mismo tiempo pues suponía la plasmación de un diseño divino a través de las propias estructuras humanas, que se representaban pues de forma jerárquica, porque la jerarquía es un principio fundamental dentro del pensamiento de Mordini. Es decir, hay un sentido aristocrático, además, pues una asimilación de la idea del imperium también, a través del ejemplo, como decíamos hace un rato, del Sacro Imperio Romano-Germánico. Y hay una serie de connotaciones pues, que también nos pueden retrotraer de alguna manera pues, al común de autores tradicionalistas, porque claro, también podríamos pensar,
un pensador que se declara a sí mismo católico, pues no sería más justo encuadrarlo a nivel de etiquetado, sobre todo pues con aquellos autores que también son católicos y no tradicionalistas perennes. Es una pregunta que podríamos hacernos a priori. Pero claro, es que Mordini tenemos que tener en cuenta que Mordini no, siendo un católico bastante intransigente y radical, porque lo es, considera que lo sagrado tiene otros medios, otros medios para expresarse o de vehiculizarse a través de otros sistemas religiosos o a través de otros credos. De hecho, respetaba bastante pues, lo que era el judaísmo y el islamismo, e incluso pues, creía que había... El islam, que no es lo mismo. Bueno, el islam, perdón. Cierto, bueno, un lapsus, que cualquiera lo puede tener cuando... Estás perdonado. Sobre todo cuando... Somos magnánimos. Sí. Sobre todo cuando uno está un poco... aquello, improvisando, porque estamos... Es que el bombardeo informativo y la palabreja en cuestión se repite hasta la sociedad, es inevitable. Entonces es un autor que valoraba pues sobre todo todas estas formas de espiritualidad, y no solamente a nivel de lo que se refieren pues las grandes religiones del desierto o del monoteísmo, que al fin y al cabo tienen una raíz común o tienen un origen común, sino a nivel incluso de aquellas creaciones espirituales o de aquellos sistemas espirituales que precedieron a la propia revelación y que son características del mundo antiguo, donde la cuestión étnica, digamos, o tribal o a nivel de comunidad, pues definía pues, una gran variabilidad de formas religiosas. Es decir, cada pueblo tenía su propio dios particular, tenía sus propias creencias, y de hecho es muy difícil, por eso es tan difícil hablar de paganismo, como mucha gente se toma la licencia de hablar de paganismo o de neopaganismo, cuando en realidad no podemos establecer un criterio unitario a la hora de valorar estas formas o expresiones espirituales, porque son tan variadas. Sí, un término muy heterogéneo. Sí, y son tan inherentes a la naturaleza de cada pueblo que hablar de paganismo es una cuestión que a mí se me antoja muy complicada. Ya. Y por cierto, Alain de Benoist, no sé si lo pronuncio bien, no soy... Alain de Benoist. O de Benoist. Digámoslo así. Pues digamos que nos lo explica bastante bien en su famosa obra traducida al castellano, Cómo se puede ser pagano, y hace un análisis bastante certero en ese sentido. No ya en relación a que no se puedan reconstruir esas, digamos, esas formas de expresión espiritual, sino del hecho de que es un absurdo hablar de paganismo. Y quería señalar otra cosa, y bueno, el respeto a estas formas de espiritualidad, como digo, también se hace extensivo a aquellas que preceden al mensaje de la propia revelación, del Verbo encarnado. Y me estoy refiriendo pues, a autores de la antigüedad, pues, a los distintos cultos que acogió Roma, etc. Pero por un motivo, sobre todo, porque Mordini considera que el gran diseño o el gran plan divino para la humanidad es algo que era incluso anterior, y que bueno, la revelación del mensaje de Cristo y la plasmación, pues digamos, a través de su vida y de su obra como tal, no fue un hecho casual, sino que de algún modo estaba predeterminado. Estaba predeterminado, y aquellos mensajes a nivel espiritual y religioso que lo precedieron eran una especie de preámbulo de aquel más grande que debía de llegar, y de ahí que la gran síntesis entre ese pensamiento antiguo, esas formas de religiosidad, me estoy refiriendo incluso a pensadores como Platón o Aristóteles, que fueron tan importantes en época medieval y que los grandes padres de la Iglesia, como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, pues asimilaron o digirieron, por decirlo de alguna manera, y los reinterpretaron pues, para construir pues, los grandes paradigmas ideológicos y filosóficos de la era medieval. Entonces hay una relación de continuidad entre, digamos, esos credos, esos cultos precristianos, el mensaje de la revelación y la síntesis final, que es precisamente la creación del medievo. Entonces, a partir de... hay un momento que podríamos definir como la primera caída, que sería precisamente la disolución pues, de las estructuras imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico, que era el estándar, digamos, o la creación máxima de la idea de imperio universal, que sintetizaría pues, todos aquellos principios tradicionales, sobre todo a nivel metapolítico, porque hay que decir una cosa, Mordini estaba muy centrado pues, en lo que era ese proyecto metahistórico, en delinearlo, en exponerlo, en explicar lo que es precisamente lo que hace en el templo del cristianismo. Y querría añadir, a modo de epílogo un poco de este discurso, y dar paso aquí al compañero,
que el templo del cristianismo, que es un poco lo que había originado mi discurso, es un poco pues la expresión de la parusía, de la nueva venida de Cristo. Es una relación simbólica, digamos, que se establece entre lo que es el advenimiento de la segunda venida de Cristo y lo que es el templo del cristianismo. Es una especie de síntesis a través de... Porque no conviene olvidar que en la obra de Mordini hay cuestiones de orden artístico y arquitectónico que son un reflejo directo a nivel simbólico y a nivel incluso metafísico pues de todas estas cuestiones. Y el templo del cristianismo viene a representar esa metáfora pues del triunfo final del orbe cristiano y un poco pues de alguna manera el fin de la historia. Porque el advenimiento del templo del cristianismo como tal es el fin de la historia en sí mismo. Viene a representar el fin de la eso. historia no tiene nada que ver con la expresión de Fukuyama. Absolutamente nada que ver, y además hemos expresado incluso a través de nuestros escritos en nuestro blog nuestra aversión total hacia esa interpretación liberal que creemos que es totalmente errónea y equívoca y que no tiene absolutamente nada que ver con el uso de esa expresión que hace Mordini en su obra. Luego hay otros aspectos, bueno, sí. Sí, no, quería saber sobre el impacto que ha tenido Mordini en otros autores. En otros autores. Yo creo que Mordini realmente no ha tenido un impacto significativo porque ha sido muy denostado y muy arrinconado incluso en la propia Italia natal, que es una cuestión que nos da un poco de rabia, a mí personalmente, sobre todo, porque además... Y esto es una percepción más a nivel particular mío, personal. Attilio Mordini, su obra, cuando lees su obra, pues irradia como una especie de mística o de magia especial, en el sentido de que no sabría cómo explicarlo, porque es una cuestión emocional profunda, en el sentido de que incluso yo, personalmente, que no me considero cristiano, practicante, ni tengo un gran respeto por la espiritualidad en general, me considero una persona muy espiritual, sin embargo no soy cristiano y realmente la visión del cristianismo, después de leer a Attilio Mordini, la visión que yo tengo personalmente, se ha visto revalorizada en gran medida por el contenido de esa atmósfera de pureza y de autenticidad que intenta imprimir en cada uno de sus escritos, en cada una de sus frases. Esa idea de no claudicar ante la modernidad, de no dejarse entrampar por aquellos discursos que puedan ser grandilocuentes, que puedan incluso asumir pues una cierta autoridad a través de personajes... por las modas de la época, tanto estéticas como de moral. Exactamente, también. Cosa que no podemos decir que haya cumplido la Iglesia Católica, que ha claudicado exactamente, absolutamente a lo que es el estándar moral, estético, incluso variando el rito. Sí, incluso a nivel litúrgico, a nivel de doctrina y a todos los niveles. Y en ese sentido es interesante constatar que Mordini fue testigo directo del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es si no recuerdo mal, no puedo decirlo con exactitud, es a comienzos de los años 60, 61, 62, 63. Él muere en el 66. Es decir, en un espacio de tiempo pues bastante... del disgusto. bastante breve. No pudo ver los efectos a largo plazo que tendría el Concilio Vaticano II. Pero bueno, era una iglesia que ya de alguna manera se había postrado o se había rendido o había claudicado directamente frente al fenómeno mismo de la modernidad, en el sentido de que, claro, el rito, el culto y ciertas cuestiones a nivel de liturgia, de doctrina y de aspectos formales de una institución que se considera la cúspide del diseño divino, porque además Mordini la consideraba así. Para Mordini la Iglesia Católica no solamente emanaban grandes verdades a nivel metafísico, sino que la plasmación del orden civil y del orden político era directamente una producción o un resultado de esa emanación divina a través de la obra de la Iglesia. La Iglesia se encuentra en la cúspide. ¿Tuvo la oportunidad de manifestarse en algún tipo de escrito en contra del Concilio Vaticano II o ya estaba en malas condiciones este hombre? Este hombre estuvo en malas condiciones, sobre todo en la parte final de su vida. No te lo puedo asegurar eso exactamente, porque ello conllevaría también un trabajo de investigación bastante más profundo, del cual hemos hecho y que probablemente realizaremos en algún momento. Y consistiría en sondear pues, más en profundidad su obra escrita. Y es que el problema, como he dicho con anterioridad, es que es muy difícil
llegar a hacer una compilación de sus escritos más detallada, porque es amplia, y su obra ensayística se ha centrado mucho en cuestiones más de orden metafísico y metahistórico, porque como decía, para Mordini era muy importante esta cuestión. Y hay otro elemento en relación a esto que me comentas que habría que comentar, o que habría que hacer referencia, y es el tema del lenguaje. El lenguaje para Mordini es esencial. Sí. El lenguaje en un sentido, pues, digamos, etimológico, y mucho más allá de eso, es un concepto quizás un poco abstracto y muy complejo de entender. Además tiene una obra que se llama La verdad del lenguaje, que de momento pues no está traducida al castellano, pues donde se hace una especie de análisis pues del devenir de las lenguas, digamos, de la evolución de las lenguas, y la necesidad de que la lengua se adapte pues a unos ciertos criterios o estándares para poder expresar el discurso divino. Esto un poco también aparece reflejado en otros autores como Guénon, esa idea de que no cualquier lengua está autorizada de alguna manera para reflejar pues, ciertos asertos divinos o ciertos patrones legados por la propia espiritualidad. Es como, bueno... Esto me recuerda un poco al Señor de los Anillos y a la lengua de Mordor. Puede ser. Quizás haya un vínculo por ahí. Puede ser. Un poco son herederos del mismo modelo. También hay... Bueno, en Tolkien también hay mucha... Hay mucha inspiración de la tradición europea. Exactamente, hay muchos elementos tradicionalistas. Y en este sentido, pues es evidente que no cualquier lengua, y menos lenguas modernas, están autorizadas para, de alguna forma, expresar aquello que en su momento, pues a través de la revelación, pues se nos legó de alguna manera, el mensaje divino. Y a través del lenguaje pues hay una especie de, digamos, de estudio a nivel etimológico del origen de las palabras, y por otro lado, por cierto, esto en Nietzsche también aparece reflejado a través de la idea de transvaloración de todos los valores. Sí. Es un poco dar la vuelta a la tortilla, en el sentido de transformar aquellos términos que antes tenían unas connotaciones positivas en negativas y viceversa. Y en el caso pues de Mordini no llega a estas aseveraciones, pero sí nos habla pues de ciertos nombres, por ejemplo haciendo referencia al Latium, al lugar donde surge lo que es la civilización romana, que posteriormente se convertirá en un imperio. El nombre de Latium, por ejemplo, asociado a las catatumbas de los primeros cristianos, a los sufrimientos, a las persecuciones y demás, y esa idea de ascender. Hace una especie de relación a nivel filológico bastante compleja de la etimología del término Latium, y acaba asociándola pues como una especie de idea de ascender, de ascensión, y lo asocia pues a los primeros cristianos que se ocultaban en las catatumbas, que era el único lugar donde podían realmente celebrar sus ritos y sus misas, y donde llevaban a escondidas pues su fe cristiana. Y lo hace no solamente con este término, lo hace con otras cuestiones, donde también hace unos análisis bastante interesantes para descubrir un poco la raíz de ciertos términos que con el paso del tiempo se han ido desconsagrando y han acabado derivando pues hacia formas profanas que no tienen absolutamente nada que ver con aquello que en origen significaban. Bueno, ¿qué nos vas a decir ahora en la época del emoji? Que cualquier tipo de expresión se convierte en un dibujito. Sí, bueno, en un meme, ¿no? Sí, sí. Y bueno, creo que adentrarse en más cuestiones tampoco sería necesario. En principio, lo que quizás sí que deberíamos de debatir, y creo que tú también podrías opinar bastante en ese sentido, es el tema de, dentro del contexto de la posmodernidad, de esa época tan decadente, tan degenerada, tan nihilista y tan sometida pues un poco pues a ciertos desvaríos y a ciertas cuestiones, no a un patrón fijo y demás, ¿qué significado puede tener la fe, la espiritualidad a cualquier nivel, no solamente a nivel del cristianismo, sino el hecho de tener unas convicciones religiosas o espirituales, o tener una cierta cosmovisión del mundo que se aleje pues de todo lo que es el individualismo, el materialismo y todas estas formas que nosotros particularmente consideramos degeneradas y decadentes, y que realmente empujan al hombre y a la humanidad en su conjunto pues al abismo. Un nihilismo que vivimos actualmente, que ha empujado al hombre a lo que es una desesperación por la insatisfacción constante a la que se ve sometido. No hay límite en lo que es su ambición para conseguir nuevas metas, nuevos objetivos, sobre todo materiales e incluso físicos, el intentar prolongar la vida más allá de lo que es naturalmente posible, el intentar estar aquí por el hecho de estar aquí, porque no se espera que haya nada después de la muerte. Es lo que nos ha volcado
a esta situación en la que estamos Es ahora? un poco, yo lo veo esto un poco también como una falta de perspectiva que quizás los antiguos sí tenían presente, y es esa idea un poco de continuidad entre lo que es pasado, presente y futuro. Realmente la perspectiva del hombre moderno es el aquí y ahora. No hay una perspectiva metahistórica que le permita pues aquello, pues una visión de conjunto de lo que es el pasado, el presente y el futuro. Esa idea de aunar, digamos, esos tres contextos espaciotemporales que son tan distintos entre sí, y el no tener esa visión de conjunto, el no poder situarse dentro de una determinada posición de objetividad, por decirlo de alguna manera, le lastra mucho y le desespera tanto porque, claro, buscar solamente el placer hedonista, el placer inmediato, es una cuestión que genera insatisfacción porque no puede generar otra cosa. Realmente. Y es que cualquier tipo de placer al poco te acostumbras, Sí. Y se convierte en algo insuficiente. Necesitas algo más. Y porque las personas, como los pueblos en general, necesitan nutrirse de un proyecto histórico, los pueblos y las personas de un proyecto vital. Y en ese sentido, si no somos capaces de trazar un proyecto vital, pues es normal que haya confusión, que cunda el nihilismo y que realmente la gente sienta esa desesperación. Se siente a la deriva, básicamente. Sí, exactamente. ¿Y cuál es precisamente el elemento que permite establecer un centro, como decía Fridtjof Schwann, el autor tradicionalista suizo, la necesidad de tener un centro, y que era algo que en el mundo antiguo sí existía? Esa posibilidad de establecer un centro en virtud de una serie de valores y de criterios a nivel espiritual, que no solamente eran válidos a nivel, digamos, ideal, sino que tenían su propia concreción práctica en la vida de los individuos y le procuraban un camino, una senda a través de la cual discurrir. Y esto es un poco lo que se ha perdido, en mi opinión, y creo que coincidimos. Vale. Para ir terminando, ¿por qué alguien de los que nos siga tendría que interesarse en comprar un libro de Mordini? ¿Qué le puede aportar? Sí. ¿Qué puede descubrir en él? En breve, dilo en... Sí, bueno, le podría aportar si el perfil de esa persona es el de una persona inquieta a nivel intelectual, que tiene también al mismo tiempo inquietudes a nivel espiritual, o que tiene pues una cierta insatisfacción respecto al mundo de hoy día, pues Attilio Mordini le puede aportar pues digamos un patrón de conducta a cierto nivel y una concepción o una cosmovisión de la historia pues muy particular, a partir de la cual o bien puede extraer una serie de conclusiones en connivencia con el autor, o bien puede moverle pues a cualquier tipo de iniciativa, tanto a nivel intelectual, pues interesándose por aquellos autores de la tradición perenne en general, o bien pues a ciertos descubrimientos a nivel intelectual. Como ha sido tu caso, ¿no? El replantearte el cristianismo. Sí, el valorizarlo. Mucho más allá de lo que son las etiquetas y los epítetos o los vicios de los que haya sido testigos y de los que nosotros también nos mostramos en contra, como hemos comentado antes del Concilio Vaticano. Sí, exactamente. Y creo además que nuestra línea es inequívoca en ese sentido, y nos hemos posicionado contra el mundo moderno porque creemos que hay una alternativa, que una alternativa es posible, que hay que reinventar la modernidad. Hay que tratar de buscar, digamos, cambios profundos a nivel de conciencia, a nivel ontológico, a nivel del ser. El Dasein de Dugin me parece un concepto muy interesante, que quizás habría que desglosar, digamos, más en detalle, y que podría tener una validez a nivel operativo en el mundo de hoy día bastante interesante, y más en el contexto histórico y en la situación en la que nos encontramos. Pues muy bien, yo creo que con esto es más que suficiente. Yo creo que también. Quien haya tenido la paciencia de aguantar hasta el final de esta conversación, se lo agradecemos mucho. Y bueno, seguiremos trabajando, trayendo a autores desconocidos que sigan esta línea de pensamiento, que creo que es muy interesante y que ahora, pues bueno, yo creo que es un momento oportuno para empezar a investigar este tipo de tendencias que han quedado relegadas al olvido y que nos pueden ayudar a afrontar de una forma más positiva o con un mejor conocimiento, o al menos proporcionarlos tranquilidad interior frente a los tiempos que se avecinan, que cada vez son más y más oscuros. Yo querría añadir a modo de epílogo pues una pequeña frase de Alain de Benoist, que sería aquella que a mí particularmente
me gusta mucho, y que dice algo así como: el hombre del futuro tendrá tan corta la memoria como amplia la imaginación y practicará un romanticismo de acero. Y un poco dentro de esa línea idealista también, y un poco de esperanza, creo que hay que construir un camino, una alternativa, para que al final pues todos estos conceptos, todas estas ideas a nivel espiritual, a nivel de cosmovisión, pues sean viables. Perfecto, pues muchas gracias por la charla, muchas gracias a vosotros por habernos seguido hasta el final. Gracias a todos. Y hasta el próximo vídeo. Os encomendamos a que sigáis leyendo nuestro blog, que os suscribáis a este canal, que nunca lo hemos pedido, y Nunca que le lo hemos deis pedido. a la campanita, que de vez en cuando colgamos algún vídeo, así estáis avisados antes que nadie. Muchas gracias. Adiós.